Hola, mi nombre es Rodrigo Celi de Atlas Potencia Energía Solar. Y mi nombre es Carlos Martínez de la empresa Lupotec. Hoy les venimos a presentar el inversor híbrido marca Prostar modelo PSW 2K de 24 voltios. Les queremos mostrar sus características y funcionalidades. Además, les explicaremos cómo realizar las conexiones a este inversor de manera correcta, utilizando algunas herramientas, algunos materiales y el manual de usuario. Este equipo es un modelo de 2 kilovatios de la línea de inversores PSW de la marca Prostar. Contamos con modelos desde 500 vatios a 12 voltios hasta 2 kilovatios a 24 voltios. Cuenta con su entrada de paneles solares. Tenemos entrada de corriente alterna para 110 voltios, tanto su fase como su neutro. Tenemos un neutro común para entrada y salida y tenemos su salida de fase y neutro para 110 voltios, además de sus conexiones de batería. Como pueden ver, por aquí podemos rutear los cables con mucha facilidad. Y tenemos comunicación cable serial RS232 y tenemos también comunicación Modbus para un módulo Wi-Fi. Este es un inversor de baja frecuencia. También es compatible con baterías de litio y baterías de gel y AGM. También cuenta con un cargador MPPT para el sistema de carga solar. Tiene un bajo tiempo de transferencia de 8 milisegundos, alimentados por los 120 voltios. El rango de salida del equipo es configurable de 100 a 125 voltios en corriente alterna. Maneja un banco de baterías de 24 voltios, cuya capacidad va a ser configurable para la instalación. Además, tiene una altura de 65 centímetros, también tiene un ancho de 28 centímetros, con una profundidad de 19 centímetros. Las protecciones de este inversor constan de sobrecarga de la batería, bajo voltaje de la batería, cortocircuito a la salida del equipo, sobrecarga del equipo, alto voltaje de entrada, bajo voltaje de entrada y sobretemperatura. Para esta instalación necesitaremos las siguientes herramientas. Pinza amperimétrica, preferiblemente que tenga para medir amperaje en corriente directa. Destornilladores estriados aislados. También destornillador de paleta, preferiblemente aislado. Gran variedad de prensas para terminales. Prensas para terminal para cable de batería. Si son para terminales de cables más gruesos como número 2, número 4, es mejor. Prensa para terminales MC4 para conexión para los paneles solares. Cortafrío o piqueta para picar los cables. Herramienta pelacable para cables más pequeños de número 16 a número 10. Pistola de calor para el termoencogible. Herramienta para compresión de conectores MC4. Además vas a necesitar algunos materiales. Entre esos tenemos breakers o disyuntores termomagnéticos. Estos dispositivos tienen que ser del tipo correcto y capacidad adecuada para el cable que se vaya a utilizar. Si tienes dudas, es recomendable asesorarte con un electricista con experiencia en sistemas fotovoltaicos. Fusible con portafusible. Disyuntor o breaker en corriente alterna. Canalizaciones varias. Breaker de corriente directa para baterías. Algunas cajeras también podrían ser necesarias. Cable fotovoltaico con conectores MC4. Se recomienda instalar disyuntores termomagnéticos para la entrada de corriente alterna, la salida de corriente alterna, los paneles solares y las baterías. Los disyuntores deben ser del tipo y capacidad correcta. Todos los conductores deben estar canalizados a través de tuberías o canaletas. Usar cables continuos sin empalmes. Usar un supervisor de voltaje en la entrada del inversor. Entre los cables es muy importante que el cableado de la batería sea cableado automotriz o cableado para batería, del grosor correcto. Además, es recomendable utilizar herramientas aisladas, botas de seguridad, lentes de seguridad, guantes aislados y cualquier otro implemento que pueda proteger tu vida. En este video les mostraremos cómo cablear el inversor Prostar de 2000 vatios a 24 voltios. El primer paso en cualquier inversor es conectar los cables de las baterías. En este video les mostraremos cómo hacer las conexiones en el inversor solar Prostar de 2000 vatios a 24 voltios. Usamos un destornillador de estría para sacar los tornillos y así quitar la tapa. Comenzamos con el cableado de las baterías. Primero retiramos las tapas protectoras. Retiramos los tornillos de anclaje. El procedimiento correcto para ponchar un cable de batería consiste en tomar el terminal que se va a utilizar para el cable y medir una aproximación
del aislante que se va a cortar. Podemos cortar el aislante con varias herramientas, entre esos un cortafrío, con mucho cuidado ir cortando alrededor del aislante. Pero también se recomienda utilizar una herramienta para grosores mayores como esta que tenemos aquí. Primero debemos conectar los cables de las baterías. En este caso, si consultamos el manual, se requiere cable número 2 y terminales de anillo o de ojo colocados a compresión. Es importante que los cables estén bien fabricados y los terminales bien sujetados, ya que la conexión a las baterías afecta a todo el sistema. Procedemos entonces a punchar el cable. Utilizamos una prensa de compresión con el tamaño correcto. Lo prensamos varias veces. Es necesario colocar algún aislante para reducir el área expuesta del cable. En este momento utilizaremos un termoencogible. En los terminales de DC o batería conectamos los cables. En el terminal se observa la polaridad de cada uno. Es importante no invertir la polaridad, tanto en el inversor como en el banco de baterías. Con estos tornillos ajustamos el cable. El cable debe quedar bien asegurado sin aplicar fuerza en extremo, ya que podrían aislar el tornillo o afectar la barra de anclaje. Según el manual, debemos aplicar un torque de entre 2 a 3 Nm. Conectamos el cable negro en DC negativo y el rojo en DC positivo. Es recomendable verificar siempre la polaridad de las baterías antes de hacer la conexión. Es importante verificar el diámetro del cable de las baterías. Para este inversor utilizamos cable número 2. Verifica en el manual de tu inversor qué cable necesita tu inversor. Procedemos entonces a cortar la longitud aislante que necesitamos. Procedemos entonces con el cableado de la salida del inversor. En esta parte utilizaremos 3 cables, uno será la línea viva, el otro será el neutro y el otro será el aterramiento. Procedemos entonces a desatornillar los terminales correspondientes. Vamos a la bornera y observamos con cuidado cuáles son los terminales de salida y cuáles son los de entrada. Es importante verificar que el inversor esté apagado. Es necesario identificar cuál conductor es la línea viva o con corriente, cuál es el neutro y cuál es la tierra. Si no está seguro, es mejor que se asesore con un electricista. El cable no debe estar energizado, especialmente si es para la salida del inversor. Introducimos los cables correspondiendo el amarillo para la línea de tierra. Según el manual, para este inversor se requiere cable número 10. Además, le hemos colocado terminales de
anillo para facilitar la conexión y disminuir la posibilidad de un punto caliente. El negro para la línea viva y el blanco para la línea de neutro. Es normal que los terminales estén uno al lado del otro, por lo que debemos tener precaución al momento de conectar los cables. En este inversor la toma de tierra es compartida. Continuamos entonces con las conexiones de la conexión solar. Aquí se ven las entradas PV positivo y PV negativo. Es importante no invertir la polaridad. Además, recomendamos usar cable PV, ya que es más resistente a los elementos y debe ser debidamente canalizado. Aflojamos los tornillos de los terminales correspondientes. Conectamos los cables donde corresponde. El cable con la carga positiva va en el terminal positivo y el negativo en el terminal con el símbolo negativo. El diámetro del cable debe ser número 10, según lo que indica el manual. Los tornillos deben estar ajustados a un torque de entre 1.2 a 1.6 Nm. Nos aseguramos que esté bien ajustado y pasamos al negativo. Es necesario verificar el rango de voltaje de los paneles solares de tal forma que no sobrepase el límite del inversor. Continuamos entonces con la entrada del inversor. Podemos alimentar este inversor con la red eléctrica nacional o con un generador eléctrico. Procedemos a sacar los tornillos. En el caso de instalar una fuente de energía en corriente alterna, debe hacerlo en los terminales de AC Input o la entrada de corriente alterna al inversor. Es importante verificar que no se confundan los terminales de entrada con los de salida. En este caso utilizaremos el cable negro para la línea viva. Para la entrada de corriente puede usar la red eléctrica o un generador eléctrico, siempre y cuando el rango de voltaje y frecuencia estén dentro de los valores que admite el inversor. Y el cable blanco lo utilizaremos para la línea de neutro. Conectamos los cables en los terminales correspondientes. Según el manual, el cable debe tener un diámetro de cable número 10 y aplicarse un torque de 0.8 a 1.6 Nm. En este punto ya tenemos conectada la salida del inversor, por lo que podría suministrar potencia por los cables que acabamos de conectar. Finalmente colocamos la tapa de la cajera del inversor. Aseguramos los tornillos. Es importante verificar en el manual los diámetros de los cables que se van a utilizar, ya sea para la entrada o la salida de la corriente alterna, como las de las baterías. En el manual indica que para este inversor se requiere un cable número 2 para las baterías y cable número 10 para la entrada y salida de corriente alterna. También te indica cuál es el diámetro correcto para los cables de energía solar y te indica cuáles son el torque adecuado para cada uno de los terminales. Para los terminales de corriente alterna se aplica un torque de 0.8 a 1 Nm. Se recomienda instalar disyuntores termomagnéticos para la entrada de corriente alterna, la salida de corriente alterna, los paneles solares y las baterías. Los disyuntores deben ser del tipo y capacidad correcta. Todos los conductores deben estar canalizados a través de tuberías o canaletas. Usar cables continuos sin empalmes. Usar un supervisor de voltaje en la entrada del inversor. Espero que este video les sea de mucha utilidad y los esperamos para el próximo video. Además, cualquier duda o comentario que tengas, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios.